tenemos 15 minutos más o menos antes de irnos al café para responder a las preguntas que tengáis. Entonces, ha sido, lo bueno de este primer panel es que ha sido muy variado. Álvaro, te tengo que dar el premio, el Oscar, a la presentación más disruptiva, porque yo creo que al menos mi cintura la has roto y es difícil romper. Yo tengo mucha cintura, o sea que la has conseguido. Y en primer lugar también daros las gracias a todos, a María Ángeles, a Juan Carlos, a José Vicente y por supuesto a Álvaro. Y también gracias otra vez, Álvaro, no solamente por el mensaje, sino por repetir, que ya viniste el año pasado, ¿vale? Entonces, aquellas personas que queráis hacer alguna pregunta, es el momento. Ya sé que son los temas muy variados, muy diversos, pero adelante con las preguntas. Ahí tenemos una persona. Te damos el micrófono y te presentas y sobre todo también, aparte de la brevedad de la pregunta, lo que pido es a quién la diriges, ¿vale? O a todos, ¿no? Hola, no sé si se me oye. Sí, se oye perfectamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Melchor, soy CEO de una empresa pequeñita de desarrollo de software. Hemos creado una ingeniería de tráfico de carretera que está certificada por 6 universidades, publicada en una revista indexada americana de nivel 1, pero como somos una empresa pequeña aquí en España, cuenta que no se nos escucha, porque primero se mira cuál es la facturación anual y si es interesante ya se escucha nuestra idea, si no, no. En Israel piensa de otra forma y allí la Universidad Technion de Tel Aviv, con 3 premios Nobel, quiere nuestro sistema. Y desde que nos han abierto la puerta allí, ya nos la abren aquí. No sé si es el sitio, el foro adecuado de movilidad para decir esta queja. Entonces, me gustaría que en España no se mirara si somos españoles o somos extranjeros y si somos una empresa pequeña o somos grande. Que se mire el valor de las ideas de lo que presentamos. Y va dirigida a todo el mundo, tanto los ponentes como los que estéis aquí. Y perdón si la pregunta está fuera de lugar. Gracias. Bueno, de todos modos, gracias por la... No sé si alguno queréis hacer alguna valoración sobre lo que preguntaba el asistente, sobre si el origen de la... Si es necesario tener una referencia externa. Yo creo que no, en mi opinión, vamos, ¿no? Que para poder trabajar con las empresas públicas creo que es... A mí me da la impresión que es irrelevante, pero vamos, también es... A veces cuando una empresa es pequeña, venir con una referencia quizá importante, como es un país como Israel, puede ser relevante, vamos. No sé si... Nosotros yo creo que lo importante es tener un buen producto y si lo tenéis, saber contarlo y en ese sentido, yo no puedo hablar por otras administraciones, como MT, todo lo contrario. De hecho, trabajamos muchas veces incluso en compra pública innovadora o en desarrollo de proyectos con aquellos que nos saben dar la respuesta a lo que nosotros queremos, sin importarnos el tamaño, eso sí, como tú bien decías, con la calidad y la capacidad técnica de responder a lo que nosotros queremos y no de intentar obligarnos a comprar lo que ellos nos ofrecen, que a veces es diferente. Bien, más preguntas. Brevedad, por favor, para dar más. Mucha brevedad. Soy Ángel Juberías, soy secretario de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones de Madrid y la pregunta va fundamentalmente dirigida al compañero de AMT, pero también a algunos de otros. La pregunta es muy corta, es ¿realmente creéis que el transporte debe ser un servicio o fundamentalmente no veis que es una parte de garantizar ciertos derechos imprescindibles como son la salud para aquellas personas que no la tienen cerca, como es la educación, como es el derecho a la cultura, bibliotecas, etcétera, y que si no fuera gracias a la movilidad no se pueden complementar estos derechos en muchas circunstancias? Bueno, pregunta interesante. Abierta a todos, aunque te cita a ti, Álvaro. Sí, bueno, sabes perfectamente cuál va a ser mi respuesta. Pero aún así me parece muy pertinente la reflexión, porque es cierto que incluso legalmente, que a mí es un tema que me interesó, la Constitución no reconoce como tal el derecho a la movilidad, por ejemplo. Sí habla de la accesibilidad, sí habla de garantizar determinadas cosas, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, los otros derechos que son fundamentales no lo podrían ser si no garantizamos el acceso a ellos. Y lo único que garantiza el acceso a ellos es un servicio público de calidad en toda la ciudad. Nosotros, por ejemplo, como MT, somos el único operador, no solo que lo hacemos, sino que tenemos la obligación de ser 100% accesibles, entendido como accesibilidad universal, es decir, somos la única flota donde puede acceder cualquier persona de movilidad reducida con total garantía, sino que cubrimos todo el territorio de la ciudad, no lo hace Metro, no tiene por qué hacerlo TAS, no tiene por qué hacerlo otros operadores. Por eso un poco la reflexión que yo lanzaba es, cuidado, que aquí podemos estar cayéndonos en una movilidad de primera,
que es donde a todo el mundo le interesa estar porque hay negocio, y una movilidad de segunda, y ahí es donde aparecemos lo que yo comparto contigo, que tiene que ser un servicio público esencial. Pero entonces deberíamos tener esa visión de que tiene que ser un derecho reconocido y, por lo tanto, también yo creo que suficientemente contribuido por parte de las administraciones públicas. Es decir, somos el único país de Europa que no tiene una ley de financiación del transporte público. Teniendo unos operadores públicos y privados bastante eficientes, pero con muy poco soporte y ayuda de la Administración. Y yo creo que es un escándalo que ocurre en España, que como somos españoles, generalmente no sabemos lo que pasa en otros sitios y no nos quejamos por él. Pero, desde luego, debería ser más reconocido como un derecho y, por lo tanto, también mejor dotado y garantizado por las administraciones. Vale, me gustaría hacer un inciso y hacer una pregunta yo, porque en estos foros, como dice Álvaro Tom, que están, y es una pregunta que hago a todos, ¿no? Pero como hay muchos foros, estuve recientemente en uno y el representante de una marca de coches hablaba de que están visualizando, estas cosas de visualizar, pues uno nunca sabe, que pues el coche que todavía se sigue utilizando y comprando es un activo que va a seguir existiendo. No sabemos si va a ser como servicio, si va a ser en propiedad o como sea, pero lo que se ve cada vez más claro es que nosotros de mayores o nuestros hijos, o en muy breve plazo, ya no compraremos coches. No será, se seguirá comprando, pero no será tan normal, ¿no? Utilizaremos coches, sea un servicio. Vosotros, y abro la pregunta a todos, ¿cómo veis esta posibilidad? Porque a quien yo se lo oí era el representante de una marca de coches. ¿Cuál es vuestra opinión? Si quieres, empezamos con Isabel. Perdón, María Ángeles, disculpa. Sí. Bueno, yo creo que sí, que claramente hay una tendencia en modo servicio, lo que hemos hablado antes, el Mobile as a Service, y probablemente sí. Igual que hay una gran revolución en el concepto de comprar vivienda en propiedad, pues probablemente, y hay una tendencia ahí en Europa que puede llegar a España, y nuestros hijos probablemente no tengan propiedad privada y alquilen, pues de igual manera el coche privado, sí, puede ser posible, ¿no? Recientemente, no sé si lo tengo. Sí, está bien. Recientemente, y al hilo de lo que comentabas, salía que la generación de los Zetas no tendrán acceso a la vivienda, no van a tener vivienda en propiedad. Probablemente el siguiente paso efectivamente vaya en esa línea. Y luego, por otro lado, lo que ya todos hemos empezado a vislumbrar y a sacar en alguna de las presentaciones es la combinación de métodos de transporte, de tal forma que ya el coche no es tan necesario, con lo cual probablemente la línea va en lo que este mismo sector te comentaba, el sector de la automoción, y tiene bastante fundamento. No tendrás un coche en propiedad, alquilarás cuando lo necesites para según qué trayectos. El car sharing, que ya se está viendo como un modelo de negocio, lo único que hay, lo que sí que se necesita es combinar los diferentes modelos de negocio para dar un servicio integral y no 17 tickets y 17 servicios independientes entre ellos. Me parece muy interesante lo que dices, José Vicente, pero ¿quién debería dar esa plataforma? Porque sí que es verdad que estamos viendo todos, decir, bueno, yo salgo de mi casa, de mi oficina, y quiero ir del punto A al punto B, y tengo una aplicación, a mí en este tema, chapó a la MT, que tiene una aplicación estupenda porque te dice perfectamente dónde está la parada más cercana, cuándo va a pasar, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor quiero ir a otro punto y la MT o el metro no me da esta movilidad, pero sí que tengo una serie de servicios de car sharing o de lo que sea que me ofrecen esto. Entonces, esta aplicación, ¿quién la debe proporcionar? Porque ahí se mezcla público, privado. Esto es una cosa peculiar y no sé si... Posiblemente de las alianzas, ¿no? Pero, por ejemplo, planteate en otros modelos de negocios similares, como pueda ser viajes. Trivago no tiene ningún método de transporte y no tiene ningún hotel. Y como él, casi todas las compañías que están en este negocio son compañías ajenas al propio core del negocio, vale. En ese caso. O sea que estás... veis una posibilidad de negocio aquí para que la quiera utilizar. Sí. Juan Carlos. Sí, bueno, puntualizar que aunque en ciertas partes del mundo sí que podrá ser posible de alguna forma llegar a un punto en el cual la propiedad del vehículo no sea necesaria y se opte a otro tipo de soluciones,
El nivel de madurez de cada una de las partes del mundo hace que cuando muchos de nosotros estamos intentando eliminar el coche de nuestra vida, intentarnos irnos a otro tipo de movilidad más sostenible y que se adapte y que sea mucho más eficiente, estamos hablando de que hay países donde tener un coche hasta hace demasiado tiempo era algo que prácticamente estaba prohibido o que era prohibitivo a nivel económico. Y que realmente su aspiración es lo que se le ha vendido desde otra parte del mundo, es aspirar a tener su propio coche privado. Entonces, las realidades que vamos a ver conforme vaya pasando este siglo van a ser completamente diferentes. Y a mí realmente ya no es tanto decir si vamos a terminar en una movilidad o vamos a terminar en otra, sino abrir ya un poco más la discusión a nivel social, ¿no? Realmente vamos a generar una brecha que desde el mundo digital se ve muy clara, la brecha digital. Pues en la parte de movilidad también se va a ver muy clara. Vamos a tener una parte del mundo que va a tener una movilidad posiblemente bastante más eficiente, con actores públicos o privados, y va a haber otra parte del mundo que va a ser la gran olvidada, como casi siempre, que realmente va a tener otro tipo de necesidades a nivel de movilidad o va a necesitar otro tipo de inversiones para intentar de alguna forma equiparar a lo que sería la movilidad como derecho fundamental. No sé si Álvaro querías comentar sobre esto. Sí, en la línea. Yo creo que el debate que introduces da para otra jornada entera. Entera, sí. Franco, entonces no voy a intentar posicionarme, sino a lanzar también otras preguntas, si me lo permites, ¿no? Yo sigo teniendo claro que la progresión urbana está en auge. Ya se dice, ¿no?, que en el 2050 el 85% de la gente vivirá en las ciudades, que esas ciudades serán ciudades más grandes de las que conocemos, más megalópolis, que en las megalópolis, yo ya lo he intentado expresar, pero ya está ocurriendo. Es que a veces parece que estamos hablando de una realidad que no es la cierta, ¿no? Decimos, no, es que esto principalmente la gente se mueve en el coche, ¿no? En Madrid en un coche se mueve el 24% de la gente. Y eso ocurre así en todas las ciudades. Si nos vamos a las grandes ciudades asiáticas, ya ni lo comentamos. Por lo tanto, seguramente el único vehículo en propiedad serán nuestros pies, que es el modo que más se utiliza en la ciudad de Madrid y que creo que deberíamos preservarlo. Y luego, yo creo que habrá un coche compartido, pero aquí lanzo dos cosas. Por un lado, en el caso nosotros, por ejemplo, hemos tomado la iniciativa, que la vamos a lanzar el mes que viene, de dar esa aplicación que agrupe todos. Creemos que esto, igual que pasa con el transporte público, lo puede hacer empresas también privadas, como Movit y demás, y nosotros seguramente en algún momento liberemos datos y que otros que lo hacen mejor lo hagan. Solo que en este momento actual creemos que vamos con retraso y que la ciudad se merece eso, ¿no? No puede ser la ciudad del sharing y, sin embargo, no tener algo que nos ayude a utilizarlo de forma racional y coherente. Pero también lanzo una pregunta. Ninguno de los operadores de sharing dan cuenta de resultados positivos. Ni ahora ni en los próximos años. Tú antes decías que ese modelo lo visionaba un fabricante de coches, sí, que curiosamente está detrás también de las empresas de sharing. Es un modelo subvencionado por lo privado, pero subvencionado para algo. Vale. Preguntémonos qué... ¿Tú crees que no es sostenible entonces ese modelo? No lo sé. Yo reflejo la realidad de lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo todo el mundo sabe la cuenta de resultados de Car2Go con su socio fabricante de coches detrás. No es positiva, ni la de MOV, ni la de ninguno de ellos. No sé cuánto tiempo podrá aguantar. No sé cuántos de ellos a la vez podrán aguantar, si eso ayuda a que sea sostenible el modelo o no. Pero lo que sí que sé es que cuando nos preguntamos si un modelo es del futuro, la pregunta número uno debiera ser si es sostenible. Por ahora no han demostrado que sea sostenible. Yo creo que lo puede ser en determinadas circunstancias y quizás esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Por eso te decía que te contestaba con una pregunta porque creo que da para otra jornada entera. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. Aquí tenemos una. Sí, se oye. ¿Se oye? Sí. Bien, buenos días. Soy Teodoro Aguado, soy consultor internacional y me paso la vida recorriendo distintos países europeos para la implantación de las normativas europeas. Y bien, me ha gustado la primera imagen que puso el director de la MT sobre Madrid con el cielo totalmente contaminado. Y entonces, claro, hablamos de mejorar la calidad del aire, de mejorar el transporte, pero también hace poco el presidente de una gran firma de fabricantes de vehículos, como es Peugeot, dijo que el vehículo diésel iba a seguir durante muchos años más. Y entonces, claro, me ha alarmado porque ha aparecido ahí 460.000 personas que mueren al año y la mayoría es
por culpa del diésel. Más del 60% de los vehículos que se venden son todavía diésel. Entonces, claro, me parece que es un poco una contradicción. Por un lado, tenemos la MT, que quiere, sí, evidentemente, mejorar la calidad de las ciudades, como el aire, y por otro lado, los fabricantes siguen fabricando vehículos que contaminan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia realmente un envoltorio así bonito para hacernos creer que eso va por buen camino? Porque evidentemente hay vehículos en fin eléctricos que se están fabricando, vehículos híbridos, pero son una minoría, son pocos los que se ven circulando. Y me parece que de aquí a 2026 o tal, con los vehículos voladores, eso no va a ser posible, por lo menos lo que yo pienso. Aquí lanza esta pregunta, yo creo que es para Juan Carlos, ¿no? Por el tema que ha sacado, ¿no? Quizá, ¿no? O si alguien... Sí, contesta. Sí. No, es obvio, la salida que tenía era la de los vehículos voladores, pero me la has quitado así de la boca. Realmente nos encontramos con todo el escándalo del Dieselgate, nos hemos encontrado con la cruda realidad. La cruda realidad es que hay, como se establecían las normativas para colocar un vehículo en la calle, tanto la Euro 3, Euro 4, Euro 5 hasta la Euro 6, y las inspecciones técnicas de los vehículos que se estaban realizando siempre tenían una ventana térmica, una situación en las cuales, unas condiciones en las cuales funcionaban. Y se ha dado caso de algunos fabricantes que, como sabían que las pruebas de homologación eran 20 minutos, en el minuto 22 automáticamente desconectaban todos los sistemas que tenían para evitar la contaminación. Nos encontramos con un problema bastante gordo, porque incluso teniendo vehículos con Euro 4, Euro 5, Euro 6, la mayoría son Euro 5, todos están contaminando muchas más veces de lo que realmente supuestamente deben de contaminar. Y además tampoco podemos hacer una relación bidireccional entre la contaminación de un vehículo en calle, real, en circulación real, con respecto a la que se ha sacado en la homologación o con respecto a la que se ha sacado en la ITV. A ver, hay distintas formas de actuar. Lógicamente, la primera que se te ocurre es vamos a quitar todos los vehículos diésel, vamos a echarlos fuera, ¿no? Es complicado, hay muchos intereses detrás, es muchísimo dinero. Lógicamente, el transporte público tiene que cambiar el paradigma. Sobre todo lo que tiene que cambiar es el paradigma. La forma de cómo la gente se mueve tiene que cambiarla del vehículo privado hacia un transporte más colectivo en ese sentido. Y después, por otro lado, las medidas que se están estableciendo, es decir, una nueva ITV que realmente sea más restrictiva y que intente medir de alguna forma, unos sistemas que se están estableciendo, que está utilizando la DGT, está analizándolo para medir la emisión de cada uno de los vehículos conforme van pasando en una autovía, unas mediciones y unos análisis a nivel de Big Data en cuanto al modelo atmosférico versus los vehículos que están contaminando, cómo, cuándo, por qué. Y después unas medidas que ya serían mucho más orientadas hacia una parte del enforcement. Estos vehículos no pueden circular dentro de la M30 o no pueden circular dentro de la M40 porque contaminan y esa contaminación genera ya no solo la boina, genera muchísimas muertes y genera un impacto económico brutal, ¿no? Pero parto del principio, es decir, mientras que todos queramos venir en un vehículo de 5 plazas con tu aire acondicionado, mientras que tengamos esa idea del sueño americano metida muy en la cabeza y no seamos copartícipes del uso del transporte público o del uso de otro tipo de movilidad más sostenible, realmente tenemos un problema. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Juan Manuel, ¿no? Me parece que tienes. Buenos días. Me llamo Juan Manuel Martínez. Trabajo en una empresa. Nos dedicamos a hacer consultoría de transportes, de transporte de mercancías, de transporte de viajeros, y llevo en esto 30 y muchos años, aunque pueda no parecerlo. Una puntualización, más que una puntualización, una cuestión respecto a algo que han dicho antes. Yo quería preguntar otra cosa, que lo voy a hacer ahora, pero la puntualización es, cuando hablaba de sostenibilidad, o sea, de car to sharing no es sostenible porque no gana dinero, hombre, yo le preguntaría si conoce algún sistema de transporte público en el mundo que sea sostenible porque gane dinero. Si quitamos dentro de su balance las aportaciones de dinero público. Yo creo que no, yo no conozco ninguno. Esa era la puntualización nada más. Que por otro lado, igual tiene que ser así. Yo estoy de acuerdo en que sea así, pero vamos, sostenibilidad económica, cero.
La cuestión a la que yo quería apuntar es porque ha sobrevolado, sin decirlo expresamente, pero lleva sobrevolando en todas las ponencias, unas más que otras, pero en general ha salido varias veces esta mañana. ¿Aquí quién manda? Pues la sociedad. ¿Quién manda? Los ciudadanos, que son los que eligen cómo quieren moverse o deben de elegir cómo quieren moverse. Claro, salvo si no tienen posibilidades de elegir, o porque no existe oferta o porque se les prohíbe elegir. Y aquí viene la cuestión. ¿A qué apuntamos? ¿A que tengan más oferta para poder elegir? Por ejemplo, en España, en Madrid, pues hay mucha oferta para poder elegir. Y no hay especialmente criterios de restricción o de prohibición. Pero hay otros muchos sitios que es que no hay tanta oferta y que sí que hay mucha prohibición. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? Yo tengo mi opinión. Hombre, cuando hay oferta suficientemente amplia, se producen desplazamientos de movilidad, pues de la tradicional coche, por ejemplo, a transporte público y cada vez más. Y esta pregunta es para quien quiera responder. Un tema caliente. A ver quién Quien quiera. Que uno de los temas que también se han comentado es el derecho al transporte, ¿no? Hemos centrado mucho el tema en las ciudades porque el problema, yo creo que de este siglo va a ser las grandes ciudades y su movilidad, cómo vamos a resolver ese problema, pero también probablemente habrá una importante y potente oferta. Por ejemplo, en el caso de Medellín, que os comentaba, pues es una ciudad absolutamente caótica que se ha estructurado, que es una ciudad enormemente positiva y se vive muy bien en cuanto a movilidad. Yo la primera vez que fui hace unos años me contaron que la gente de las cuencas, había gente de las cuencas que vivía en los cerros que no llegaba nunca a conocer el centro de la ciudad y la catedral porque no tenía posibilidad de bajar. Había problemas de seguridad y luego no había problema de movilidad. Entonces la gente se moría en los cerros sin conocer el centro. En este momento, por ejemplo, con ayuda de cooperación, incluso con la ayuda del gobierno español, pues se han hecho telecables que con un cable y con un telesférico tienes movilidad y en 15 minutos estás en el centro. Entonces, bueno, yo creo que generar una importante oferta que dé llegada a todos es potente. Y luego otro paradigma también es dar servicio de transporte público donde no hay demanda y donde cuesta dinero llevar el autobús. Bueno, pues ya se está trabajando en fórmulas, pues por ejemplo en Europa, de transporte a la demanda, en zonas rurales. De manera que con un sistema tecnológico hay una llamada, hay una petición de servicio al autobús más óptimo, a un vehículo privado. Bueno, hay experiencias en Castilla y León también muy potentes. Entonces, donde hay mucha población, como estábamos hablando, pues es fácil generar mucha demanda. El problema es cómo generas transporte público, cómo generas un derecho a una población donde no te sale poner en autobús porque cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, ya hay fórmulas eficaces como el transporte a la demanda y otras fórmulas, ¿no? Sí, yo creo que planteas un debate, además lo afinas muy bien y yo creo que es interesantísimo, ¿no? Estoy de acuerdo que simplemente por la definición de transporte como actividad intermedia no tiene un valor añadido final, por lo tanto siempre es deficitaria. Ahí lo que yo te digo o lo que yo aporto es, bueno, pero cuando hablamos del dinero, que es el recurso de todos, creo que quien gestiona los recursos de todos, colectivos, sí que tiene la obligación de hacerlo de la forma más eficiente. Entonces, una cosa es nuestros recursos privados con nuestras decisiones individuales, pero cuando hablamos de recursos de todos, yo creo que sí que entonces hay que buscar o exigir incluso una gestión de que no se de sostenibilidad aquello que no es eficiente en la gestión de los recursos de todos o que lo es menos y apostar por aquello que es más eficientes. Y eso lo enlazo con la segunda cuestión que introducías. Está claro, cuando hablamos de restricciones, yo tampoco estoy a favor de las restricciones, pero creo que a veces tenemos también un falso debate. A ver si consigo explicarlo bien. Es decir, damos por hecho que la fotografía actual es correcta, ¿no? Y el espacio público en la ciudad no está bien repartido. En el espacio público, el 80% del espacio público está destinado al uso de un modo que es el más ineficiente en el espacio público. Y esa decisión, no sé si ha sido colectiva, pero también puede ser colectivo replanteársela, porque eso no se ha hecho a cambio de nada. Eso se ha hecho a cambio de ceder mucho
respecto a lo que significa la vida en las ciudades. Lo voy a poner de forma metafórica con una alegoría fácil de ver, ¿no? Cuando todas nuestras abuelas nos decían, es que antes los niños jugaban en las calles. Y ahora, cuando decimos que los niños no juegan en las calles, porque nos imaginamos la calle llena de coches. Eso es una decisión colectiva que tenemos que tomar. ¿Queremos niños jugando en las calles o queremos destinar las calles a un modo ineficiente? ¿Equiparar, equilibrar el uso del espacio público es una restricción? Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que quizás es equilibrar algo que está descompensado. Hace poco, para alegría de nuestro corazón, de la AMT, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba un plan de carriles bus. Decía, oye, algunos periodistas preguntaban, ¿de dónde va a salir el espacio del carril? Y yo, imagínatelo, ¿de dónde? Pues de un carril de coches que pasa a ser un carril bus. Decía, bueno, pero eso es muy agresivo. Y decía, no, disculpe, por ese carril de coches caben 800 personas medidas, porque no eran datos cualquiera, sino que habíamos ido tramo por tramo, y están dejando de pasar o están sufriendo retenciones y atascos 10.000 personas que van a ir en el autobús a la hora. Digo, a mí no me parece que eso sea una restricción, me parece que sea acaso que es un equilibrio o una política de interés general o de interés público en la ciudad de Europa con menos dotación de carriles buses. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que introducías. Creo que habiendo alternativas las restricciones no son necesarias, pero creo que entonces también sería justo equilibrar las alternativas. Porque es cierto que todo transporte está subvencionado y el coche en la ciudad está subvencionado. Está subvencionado en espacio público, está subvencionado en infraestructuras, está subvencionado de muchísimas maneras. Entonces, yo estoy de acuerdo en que podemos trabajar mejor y que cada uno tome las decisiones que quiera, pero recuerdo que en primero de Economía de Transporte lo primero que te decían es que el mercado de transporte es un mercado imperfecto. Por lo tanto, como las distorsiones ya están, trabajemos en el interés social de ese mercado, simplemente. Como reflexión final está bien decirlo. Muy bien, como suele ocurrir en estas cosas, pues se abren muchos melones y muchos temas que siempre son interesantes, pero tenemos una jornada breve, han sido temas muy distintos. Os quiero dar las gracias a todos, Álvaro, María Ángeles, José Vicente, Juan Carlos, por vuestra aportación, cada uno desde vuestro punto de vista, desde vuestro prisma distinto. Y antes de ir al café, os pido un aplauso para los 4 ponentes.